Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy nos encontramos nuevamente con una cápsula de derecho procesal. En esta oportunidad les voy a hablar del recurso de casación. Antes de comenzar con esta materia en específico, señalar que el recurso de casación existe tanto en la forma como en el fondo. En esta oportunidad nos referiremos al recurso de casación en la forma. Para ello, les recomiendo revisar el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, para ingresar a la materia, siempre los profesores preguntan en la comisión para el examen de grado qué es la casación o cómo se prepara la casación o qué requisitos debe cumplir la casación en la forma o cuáles son los requisitos de la preparación de la casación. Estos temas los abordaremos en forma interesante para el desarrollo del aprendizaje. Primero, ustedes tienen que tener desde ya verbalizado qué es lo que es el recurso de casación. El recurso de casación como concepto, y aquí el caballito de batalla para casi todas las definiciones de procesal, son actos jurídicos procesales. Luego, de la parte agraviada. ¿Con qué? Con una sentencia. Eso es lo que le produce agravio, la sentencia. Y que busca del superior jerárquico, de aquel obviamente que emitió la sentencia, que la invalide por no cumplir con los requisitos legales o provenientes de un procedimiento viciado. Con eso ustedes ya abarcan todo lo que es un buen concepto y una buena definición de lo que es el recurso de casación en la forma. Bien, las resoluciones que son recurribles en el recurso de casación en la forma. Primero, las sentencias definitivas en toda su especie. Tenemos las sentencias definitivas de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. También las sentencias interlocutorias de primer grado, pero no todas, solo aquellas que ponen fin al procedimiento o hacen imposible su prosecución. Los invito a revisar los videos y las cápsulas anteriores, donde hablamos de cuáles son los diferentes tipos de sentencia y sus respectivas definiciones. En ella explicamos claramente qué es lo que es una sentencia interlocutoria de primer grado. Los invito a ver la lista de reproducción. Además, también las interlocutorias de primer y segundo grado, pero que ya han sido apeladas. Súper importante ese detalle. Los plazos para interponer este tipo de recursos. Bueno, en el caso de las sentencias definitivas de única instancia, el plazo es de 15 días. Para las sentencias de primera instancia, el plazo es el plazo de la apelación. Por tanto, por regla general, sería de 10 días. A menos que se interponga en subsidio. Podría ser de 5, pero nos vamos para la interlocutoria. Luego, las sentencias interlocutorias de primera instancia tienen 5 días y por último los juicios de mínima cuantía tienen también 5 días. Pregunta recurrente de los profesores, oiga, ¿y los autos y los decretos pueden ser recurribles por el recurso de casación en la forma? La respuesta es no. Autos y decretos no procede la casación en la forma. ¿Cuáles son los requisitos para el recurso de casación? Bueno, los requisitos son, primero, que sea casable, que se pueda casar, que esté dentro de los requisitos que permitan ser casable esta resolución, esta sentencia. Que sea dentro del plazo. ¿Cuál plazo? Los que señalamos arriba. Para las sentencias de única instancia dijimos 15 días, para las de primera instancia la misma que la apelación, es decir, 10 días o 5 según corresponda. Las de segunda instancia 15 días, las de primer grado las interlocutorias de primera instancia 5 días, las de juicio de mínima cuantía 5 días, y repetir nuevamente el grado de autos y decretos, no procede el recurso de casación. Entonces, dentro de los requisitos, que sea casable, que esté dentro del plazo, por escrito, recuerden que hay procedimientos que pueden ser verbal, que en la práctica no se da, como por ejemplo el sumario, pero no se da por producto de la oficina judicial virtual. Que sea patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio libre de la profesión, que deba ser preparada en los casos que deba ser preparada, porque existen algunos casos que excepcionalmente permiten no preparar este tipo de recursos, los cuales explicaremos a continuación. Y también invocar alguna causal que permita presentar el recurso de casación en la forma. Así que aquí los invito a visitar el artículo 768, además del 795 y el artículo 800 del Código de Procedimiento Civil, los cuales los invito a que los revisen y a que los lean en detalle. Pregunta recurrente. ¿Y qué es preparar el recurso? ¿Qué es preparar el recurso? ¿En qué consiste? ¿De qué sirve? ¿Para qué es eso? Bueno, preparar el recurso
es haber agotado todos los medios legales. Es decir, haber actuado en todos los grados, en todas las instancias, haber accionado en todas las oportunidades procesales. ¿Para qué? Para reclamar en contra del vicio por los recursos pertinentes. Es decir, que usted ejerció todas las acciones. Usted interpuso eventualmente una exención dilatoria, tal vez por un incumplimiento, disculpen, por una incompetencia del tribunal, la cual se la rechazaron. Usted alegó ese incumplimiento después en su defensa en el escrito de contestación, tampoco. Usted repuso, apeló después a la sentencia alegando la incompetencia, no lo tomaron en cuenta, entonces ahí usted ya agotó todos los medios y todas las oportunidades procesales. Procede el recurso de casación en la forma. ¿Ven? Bien, pues. Entonces, luego tenemos las características, pero no del recurso, las características de la preparación. Luego hablaremos de las características del recurso, pero las características de la preparación de este recurso son, primero, que el vicio debió ser reclamado en su oportunidad procesal. Como dije anteriormente, debió haberse agotado todas las oportunidades procesales. Todas y cada una de las oportunidades procesales que usted tenía. A eso se refiere con las características. Que el vicio debió ser reclamado en su oportunidad procesal. Luego, haberse reclamado o haberse hecho en todos los grados permitidos por la ley. En todos los grados permitidos por la ley. O sea, si esta causa era de única instancia, perfecto, ahí nomás. Ahora, si era de primera instancia, debía haber reclamado ahí, debía haber pasado a la segunda instancia, debía haber terminado y haber reclamado en la segunda instancia también. Lógicamente. También debe ser preparado convenientemente o será rechazado por improcedente. O sea, no será rechazado, sino que más bien será declarado inadmisible, que es distinto, ¿ya? Y quien presente debe haberlo preparado. Es decir, cuando hablamos de la preparación es haber agotado todos los medios procesales pertinentes y haber accionado en todas las formas posibles frente a esta reclamación, a este vicio por el cual yo quiero casar la sentencia producto de el recurso de casación en la forma. Perfecto. Ahora, ¿hay algunas excepciones a la preparación del recurso de casación? Sí, pues, claro. Evidentemente, si usted tiene una sentencia en la cual le están concediendo ultrapetita, usted no pudo haber reclamado antes porque recién vino a obtenerla en ese momento. Por tanto, ahí usted no requiere haber repuesto, ni apelado, ni haber hecho nada porque no tenía oportunidad procesal para haber reclamado de ese vicio. Ese vicio se dio con ocasión de la sentencia, también con la extrapetita, o con las formalidades y los requisitos de la sentencia, o producto de que la sentencia sea controvertida, ¿ya? Que tenga decisiones contradictorias, dice la norma. Entonces, ahí encontramos las excepciones a la preparación, donde se debe indicar aquello, hay que señalarlo, que producto de su señoría, producto de la ultrapetita que se está concediendo en la sentencia que rola folio tanto, con fecha tanto, esta parte viene en indicar que es imposible realizar la preparación de la casación en la forma, razón por la cual vengo en presentar la casación en esta oportunidad procesal, por ser esta la única oportunidad procesal que tengo para poder presentar este recurso. Hay que fundamentar el por qué no se está preparando la casación. Ahí ustedes tienen algunos requisitos, los invito, recuerden que en alguna oportunidad en videos anteriores vimos cuáles eran los requisitos de la sentencia, los invito a revisar el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Bien, entrando en más detalle, ¿dónde se presenta este recurso? Es importantísimo saber dónde usted debe presentar un recurso, porque muchas veces los profesionales se equivocan y el recurso de queja lo presentan ante el mismo tribunal que resolvió el asunto o que emitió la resolución por la cual me quiero quejar por este recurso, cuando esto se ejerce dentro del quinto día y en el superior jerárquico. Bueno, en este caso, el recurso de casación en la forma, usted lo presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución, sea la sentencia definitiva de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia, aquellas sentencias interlocutorias de primer grado que hacen imposible su prosecución o ponen fin al procedimiento, y por último las interlocutorias de primer y segundo grado que ya han sido apeladas. Recuerden que los autos y los decretos no son recurribles por la casación en la forma. No olvidar eso, que es pregunta de prueba. Bien, entonces, ¿dónde se presenta? ¿Ante el tribunal inferior o el tribunal ad quo? El mismo tribunal que dictó la resolución, que dictó la sentencia. Bien, causales. ¿Cuáles son las causales
para interponer este tipo de recursos? Bueno, las causales están establecidas en los artículos 795, 768 y 800. Básicamente hablamos de la incompetencia del tribunal en cuanto a la sentencia. Hablamos del juez carente de competencia subjetiva. ¿Por qué? Porque se alegó una implicancia o una recusación en contra del juez, la cual la desestimó. La infracción al número de participantes o votos en los tribunales colegiados, no así en los unipersonales. Hablamos, por ejemplo, de el de garantía o la Corte de Apelaciones en su efecto. ¿Ah? Luego también las sentencias que conceden ultrapetita o extrapetita, lo cual yo expliqué que había que fundamentar el por qué no se prepara el recurso en esa oportunidad. Algunas faltas de requisitos de los artículos 170 del Código de Procedimiento Civil que anteriormente les señalé que era importante que ustedes lo revisaran a fin de poder tener claridad de cuáles son estas omisiones a los requisitos de la sentencia. La cosa juzgada. En la sentencia usted advierte eventualmente la cosa juzgada. También se ha hablado en cápsulas anteriores en qué consiste la cosa juzgada. Los invito a revisar la lista de reproducción de estas cápsulas de derecho procesal. Las decisiones contradictorias que se plasman y se evidencian en la sentencia, así como también las sentencias dictadas en apelación legalmente desistida. Sentencias dictadas en apelación legalmente desistidas. O sea, la contraria presentó una apelación, esta subió a la corte y en su presentación se desiste de la apelación. Y los ministros fallan igual y le conceden lo que pedía el apelante. Pero si el apelante se desistió, bueno, ese es el caso. Sentencias dictadas en apelación legalmente desistidas. Y omisión de algún trámite esencial en la sentencia. Cuando hablamos de una omisión en algún trámite esencial de la sentencia, nos remitimos al artículo 795 y al artículo 800 que había señalado anteriormente, el cual les pedí que lo revisaran. Pero de todas maneras, en resumen, estos artículos señalan que observancia o falta o omisión de algún trámite esencial en los trámites esenciales de primera instancia y los trámites esenciales de segunda instancia. En los trámites esenciales de primera instancia, emplazamiento, falta de emplazamiento, transgresión al principio de publicidad, al principio de defensa jurídica, falta de emplazamiento, que no se realice el llamado obligatorio a conciliación, por ejemplo, en materia civil, la resolución que recae sobre la causa de prueba, que usted solicitó ahí algún tipo de reposición con apelación, porque usted eventualmente no quiere que la causa todavía caiga a prueba, no sé. La práctica de diligencias probatorias, que usted eventualmente recurre a esa resolución. La citación a sentencia, la omisión de la citación a sentencia, ¿cómo usted va a hacer observación a la prueba si no tiene la citación para sentencia? Son etapas procesales importantísimas. Y respecto del trámite esencial de segunda instancia, obviamente se repiten algunos, como la falta de emplazamiento que explicamos anteriormente, la agregación de instrumentos en segunda instancia, la citación a la vista de la causa. No hacen citación a la vista de la causa y los jueces, los ministros de corte revisan la causa y fallan. ¿Y de dónde está la citación a la vista de la causa para yo poder anunciarme con un alegato? No me pude anunciar con un alegato a la corte, no tuvo mi posibilidad. O que no se fije la causa a la tabla. Y yo todos los días, bueno, hay un video que subí al respecto donde muestro cómo se revisa si uno tiene la causa en tabla. Y todos los días, viernes a las 6 de la tarde, sagradamente yo me meto por programación de sala, reviso y no está mi causa. Y resulta que después me llega una notificación que fallaron. Pero ¿cómo si no la fijaron en la tabla en la corte? Entonces ahí ustedes tienen eventualmente cuáles son estas omisiones de algún trámite esencial. Les pido que revisen muy bien el artículo 795 y además en concordancia con el artículo 800 ambos del Código de Procedimiento Civil. Un detalle también importante es hablar ya de las características del recurso. O sea, volvemos arriba. ¿Qué es lo que es el recurso de casación? Ahora vamos a ver sus características. Primero, es un recurso extraordinario. Por ejemplo, en materia civil, el recurso de apelación es ordinario, pero en materia penal es extraordinario. Bueno, el recurso de casación siempre va a ser extraordinario. Es de derecho estricto. Tiene que presentarse
en las condiciones señaladas por escrito, patrocinadas por un abogado, dentro de plazo, y debe haberse preparado, y si no se preparó porque estaba exento de preparación, debe señalarse justamente aquello, es de derecho estricto. Emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales, claro. ¿Qué es la jurisdicción? La facultad de conocer de las causas civiles y criminales y de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Entonces, emana de las facultades jurisdiccionales, pero no solo de estas facultades de conocer, de juzgar y de hacer ejecutar los juzgados, sino también de las facultades anexas a la jurisdicción, que también las tratamos en su minuto en cápsulas anteriores. Así que les pido que revisen muy bien esas facultades anexas, las disciplinarias, las económicas, las directivas y correccionales, entre otras. Además, es un derecho, es un recurso de nulidad. Claro. ¿Qué otro recurso de nulidad conocen ustedes aparte de la casación en la forma? La casación en el fondo. Y aparte de la casación en el fondo, la nulidad por falta de emplazamiento, ¿sí o no? Entonces ahí tienen para poder seguir investigando otros tipos de recursos de nulidad, como el recurso de nulidad en materia penal, que en este caso sí es un recurso ordinario. En materia penal, recuerden. Bueno, respecto del titular que ejerce este recurso de casación en la forma, siempre va a ser la parte agraviada. Esto del agravio lo hemos explicado a propósito del recurso de apelación anteriormente, para que lo revisen en las cápsulas anteriores. Los invito siempre a ver las cápsulas anteriores, porque ahí está el hilo de la materia. Para llegar a esto es importantísimo que usted comprenda lo anterior. Por eso es importante que para contar del 1 al 10 usted no se salte ni el 2, ni el 3, ni el 5. Tiene que contar todos los números. Bien, la parte agraviada, que sufriere daño producto del vicio que fundamenta este recurso, o debe haber preparado el recurso en su caso. Súper importante. ¿Por qué puede ser rechazado este recurso o no sometido a tramitación? Bueno, porque no fue interpuesto dentro de plazo, o porque no estaba patrocinado por un abogado habilitado. También existe el recurso de casación en la forma de oficio por parte del tribunal, el cual los invito a que lo revisemos en una próxima cápsula de derecho procesal. Mi nombre es Ignacio Enrique Alarcón Benavides. Espero contribuir a la preparación de tu examen de grado y recuerda contactarme en el +569 9635 9915. Ese es mi número de WhatsApp y yo encantado te ayudo con tu preparación del examen de grado. Así que estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego.